Africanus, el hijo del cónsul. Capítulo 3. El hijo del senador. Roma, 235 a.C. La representación acababa de empezar y todo marchaba bien. Hasta el momento, ningún actor se había olvidado del texto y el público parecía seguir la historia con cierto interés. De cuando en cuando, el murmullo de los que hablaban era excesivo, y Tito tenía que moverse entre los espectadores pidiendo silencio para que los que deseaban escuchar pudieran hacerlo, y de súbito llegó el desastre. Desde fuera del recinto del teatro se empezó a escuchar música de flautas y los gritos de algún artista de calle anunciando la próxima actuación de un grupo de saltimbanquis y equilibristas. Y, lo peor de todo, un combate de gladiadores como colofón al espectáculo. Era frecuente que diferentes grupos callejeros se aproximaran al teatro para aprovechar la labor que la representación había conseguido con gran esfuerzo de toda la compañía de actores, congregar a un notable gentío. Parte del público, poco interesado en el transcurso de aquella tragedia, volcó su interés en los recién llegados saltimbanquis y fue saliendo del teatro. Los actores se esforzaron en declamar más alto, elevando el tono de voz al máximo de su capacidad, para intentar reavivar el interés de los que allí se habían reunido, pero todo esfuerzo resultaba inútil. Poco a poco, se fue vaciando el recinto hasta que apenas quedó un tercio del aforo inicial. Tito estaba descorazonado y Rufo iracundo. Aunque los ediles habían pagado por anticipado la representación, si esta no era del interés, se cuestionarían volver a contratar a la compañía. En el exterior del recinto, el grupo de artistas callejeros daba volteretas en el aire, una tras otra, a un ritmo enfermizo. Luego, uno de ellos se tendió en el suelo y el resto saltaba dando una voltereta sobre aquel. Al fondo se podía observar a dos fornidos guerreros, sus musculosos brazos relucientes por el aceite con el que se habían untado, armados con espadas y escudos dispuestos a entrar en combate para satisfacción del gentío que empezaba a rodearlos. En el teatro, Publio permanecía absorto en la representación de tal forma que el desplazamiento del público hacia el exterior del teatro le había pasado completamente desapercibido. Neo, por el contrario, entre adormilado y aburrido, estaba considerando seriamente ausentarse junto con el resto de la gente que ya lo había hecho. Un buen combate de gladiadores parecía a todas luces un entretenimiento mucho mayor que la pesada y lenta historia que se les estaba presentando sobre el escenario. Sin embargo, veía a su hermano tan absorbido por la representación que intentaba aún concentrarse para ver si podía él quedar igual de prendado por lo que los actores contaban. Pero no. Resultaba del todo imposible. Al cabo de unos minutos se decidió y se dirigió a su hermano. Publio, yo me voy. Te espero afuera. Bien, sí, bien. Nos vemos afuera. Cuando termines algo, fue su respuesta. Pero aún no se había dado Neo la vuelta para marcharse cuando apareció entre ellos un esclavo de casa de los Escipiones. ¡Amos! ¡Amos! ¡Ha llegado el momento! ¡Ha llegado el momento! A esta interpelación, Publio sí que reaccionó con rapidez, dejando de lado la representación. ¿Estás seguro? ¿Sabes bien lo que dices? ¡Sí, mi amo! ¡Sí! ¡Venga a casa rápido! Y el esclavo los dirigió a la salida. Velozmente sortearon al público superviviente de la representación. Luego en el exterior, bordearon el tumulto que se había formado alrededor de los dos gladiadores que habían empezado su lucha. El ruido de las espadas sobresalía por encima del de los gritos de la gente. Publio aceleró la marcha. ¡Vamos, vamos! Hay que regresar a casa lo antes posible. En el teatro, Tito contemplaba desolado el recinto medio vacío y escuchaba a los actores declamando a gritos sus intervenciones para hacerse oír por encima de la algarabía que llegaba de afuera. Una tarde de teatro en Roma. Tito sintió que aquel no podía ni debía ser su número por mucho más tiempo. Había de dejar aquel barco antes de que se hundiera del todo. Nunca pensó que tuviera madera de héroe. Publio y Neo llegaron a casa corriendo. Al irrumpir en el atrio, los recibió el llanto de un niño. Una anciana esclava que ejercía de comadrona lo traía desnudo. Lo habían lavado. Era un varón. Ese podría ser el primogénito, el futuro pater familias del clan, siempre que su padre lo aceptase como tal. La anciana se arrodilló ante los recién llegados y a los pies de Publio.
Sobre el suelo de piedra dejó el cuerpo del niño, desnudo, llorando. Su padre observó al bebé unos segundos. Este era el momento clave en el destino de aquel niño, pues su progenitor tenía por ley el derecho de aceptarlo o repudiarlo si consideraba que había presagios funestos, que había nacido en un día impuro o que tenía algún defecto. Publio Cornelio Escipión miró a su hijo en el suelo. El niño proseguía con su llanto. Neo, respetuoso con la importante decisión que debía tomar su hermano, se había retirado unos pasos. En el centro del atrio, junto al impluvium que recogía el agua de lluvia, quedaron padre e hijo a solas. Publio se arrodilló, contempló de cerca al bebé y asintió con la cabeza. Cogió entonces al niño y lo levantó por encima de sus hombros. Que se prepare una mesa en honor de Hércules. Este es mi hijo, mi primogénito, que llevará mi mismo nombre, Publio Cornelio Escipión, y que un día me sustituirá a mí como pater familias de esta casa. La anciana, comadrona y Neo respiraron. Publio devolvió el niño a la esclava. Llévalo junto a su madre y preguntó: ¿Está bien la madre? La madre está bien, descansando dormida, pero bien. Dijo que deseaba verles en cuanto llegaran. Bien, que descanse unos minutos, ahora me acercaré a verla. La esclava se retiró y Neo dejó escapar por fin sus emociones. Bueno, hermano mío, por todos los dioses, esto tendremos que celebrarlo por todo lo alto. Tendremos buen vino en esta casa y algo de comer, ¿no? Aquella noche hubo un festín en la gran residencia de los Escipiones. Vinieron clientes y amigos de toda la ciudad. Se bebió y se comió hasta la medianoche, y al terminar la velada, cuando se fueron todos los invitados, la casa quedó tranquila. Publio se sentó junto a su mujer. El recién nacido estaba acurrucado próximo a los senos de la Pomponia. El senador se sintió feliz como no lo había sido nunca. La noche estaba tranquila, raramente sosegada para una noche en la bulliciosa Roma. En la calle, el abrigo de la oscuridad, 3 hombres se acercaron a la puerta de la casa del senador. Uno llevaba un hacha afilada, otro una enorme maza y el tercero una escoba. Se acercaron hasta detenerse justo frente a la puerta. En el silencio de la madrugada, Publio escuchó varios golpes fuertes en la puerta de entrada. Nadie de la casa salió a abrir. El senador permaneció impasible. Los 3 esclavos, una vez cumplido el rito de sacudir la puerta con sus herramientas para así cortar, golpear y barrer cualquier mal que pudiera afectar al recién nacido, tal y como correspondía a los dioses Intersidona, Pilumnus y Deurra, se alejaron y fueron a acostarse contentos. Ese era un día feliz en casa de su amo. Capítulo 4. El triunfo de Fabio. Roma, 233 a.C. La procesión de senadores que había partido desde el campo de Marte ascendió por la vía sacra y de esa forma llegó al foro Boario. Era el principio de la larga comitiva del triunfo del cónsul Quinto Fabio Máximo, vencedor contra las tribus de ligures del norte de la península itálica, a las que habían derrotado y empujado hacia los Alpes, liberando así las colonias y ciudades protegidas por Roma en aquella región de los constantes ataques, asedios y pillaje de aquellos bárbaros. Primero van los senadores, explica Pomponia a su hijo de apenas 2 años. El pequeño Publio observa el tumulto de gente y la larga comitiva con ojos admirados, sin entender muy bien a qué venía todo aquello. «Mira, ahí está tu padre y tu tío». Publio y Neo Cornelio Escipión, en calidad de senadores de Roma, desfilaban con el resto de los miembros del máximo órgano de gobierno de la ciudad. Era tradición que, en cualquier triunfo personal del cónsul, el conjunto del Senado desfilara en primer lugar, dejando claro, tanto al pueblo de Roma como al general al que se agasajaba, que todos estaban supeditados a la autoridad de aquel parlamento. Tras los senadores, decenas de legionarios en perfecta formación desfilaban portando insignias arrebatadas a los ligures, armas de los derrotados y otros despojos de guerra. A continuación, encadenados, innumerables cautivos eran obligados a arrastrarse por las calles de Roma bajo la atenta mirada del pueblo. Los derrotados mezclaban su rencor con la admiración que aquella floreciente urbe despertaba a sus ojos. Hermosos templos engalanados de guirnaldas salpicaban el camino, miles de personas vestidas con lujosas prendas y centenares de soldados apostados a ambos lados de la ruta ferozmente armados. Tras los cautivos, que luego se venderían como esclavos, y las armas, venían la exposición de los tesoros arrebatados a los ligures: oro, plata,
joyas, incluso estatuas que estos a su vez habían arrancado a las ciudades que fueron objeto de sus ataques. Acto seguido avanzaban pesada y lentamente 12 bueyes blancos camino del altar de Júpiter Capitolino, donde debían ser sacrificados por el victorioso general que, al coincidir su victoria con el hecho de ostentar la máxima magistratura de la ciudad, uno de los 2 consulados que anualmente se elegían tenía derecho a este triunfo. Y, concluyendo aquel séquito, venían los 12 lictores o guardias personales del magistrado, que anunciaba la llegada del cónsul vencedor montando en una cuadriga tirada por 4 caballos blancos que se deslizaba plácida sobre la calzada portando a Quinto Fabio Máximo, vestido para la ocasión con una larga túnica púrpura. Un esclavo en la misma cuadriga sostenía una corona de laurel sobre la cabeza del cónsul, al tiempo que susurraba palabras en su oído recordándole que aquella era una celebración pasajera y que seguía bajo las órdenes del Senado de Roma. Fabio Máximo, no obstante, disfrutaba al completo de aquel baño de multitudes y desde lo más profundo de su corazón desdeñaba las palabras que el esclavo tosudamente perseveraba en repetir. Había tardado 48 años en llegar a cónsul y aquel era un cargo que le gustaba demasiado como para dejarlo así como así. Lo importante ahora era el momento presente, la gran victoria. Luego vendría su estrategia para dominar el Senado. Capítulo 5. Un nuevo comerciante. Roma, año 228 a.C. Corría el año 526 desde la fundación de Roma y Fabio Máximo ostentaba la máxima magistratura, al ser elegido por segunda vez en poco tiempo, como uno de los 2 cónsules que debían gobernar el estado durante aquel año. Eran tiempos de tranquilidad en la ciudad, que vivía todavía con un sentimiento de relativo sosiego después de los encarnizados enfrentamientos de la flota romana durante el año anterior para combatir los navíos piratas de la costa ilírica, que suponían una constante amenaza para los puertos de aquella región, y más importante aún, para la seguridad de los barcos mercantes. Tito Macio veía cómo, con las rutas marítimas cada vez más seguras, y en creciente dominio de Roma sobre el mar, los negocios y el comercio proliferaban por toda la ciudad. El teatro seguía languideciendo en un doloroso parto que parecía no terminar nunca en dar los frutos deseados. Nevio, Pacubio, Ennio y otros estrenaban tragedias y comedias que interesaban a pequeñas minorías ilustradas, pero que dejaban lejos de entusiasmar al pueblo en general. La gente seguía mostrándose mucho más atraída por los combates de gladiadores y los espectáculos de saltimbanquis, equilibristas y mimos que salpicaban diferentes rincones de la ciudad y que seguían aprovechándose de las representaciones teatrales para luego llevarse al público allí reunido. Este estado de cosas condujo a Tito Macio a tomar una determinación clave en su vida y en su destino: dejar el teatro, abandonar aquel mundo de muchos esfuerzos y escasas recompensas y adentrarse con los pequeños ahorros que había conseguido en el comercio, encargado de las 1000 cosas de la compañía y, entre otras, de todo lo relacionado con la vestimenta de los actores. Se había familiarizado con muchos comerciantes de telas, túnicas, togas y otros elementos necesarios del vestido diario de los romanos, y por allí decidió encaminar su futuro. Lo tenía ya todo organizado, había seleccionado quiénes serían sus proveedores, los precios de entrada de los productos y los precios a los que los pondría a la venta. Hasta había alquilado ya un local en una de las insulae más próximas a los mercados junto al Tíber. Todo estaba perfectamente planeado excepto algo que quedaba pendiente: comunicárselo a Rufo. Tito había pensado durante semanas la mejor fórmula de dar a conocer su decisión al director de la compañía, aguardando el momento adecuado para comentar sus planes. Esperaba al fin de cada representación detrás del escenario, mientras Rufo calculaba el número de gente que había permanecido hasta el final, ya que los ediles de Roma hacían lo mismo. La verdad es que las cosas no habían ido nada bien en las últimas obras, de forma que Tito no se atrevía a hablar con el director. Sin embargo, el tiempo pasaba y ya tenía el local preparado y su decisión firme tomada. No podía esperar más tiempo. Una tarde, tras la representación de una obra de Livio Andrónico, Tito se acercó por fin a Rufo. Quería comentarle una cosa.
Ahora no tengo tiempo. Ocúpate de recoger bien los trajes y guardarlos de forma que no queden arrugados. Las togas de los dioses parecía que hubieran estado enmarañadas durante meses. Fue toda la respuesta de Rufo, que hizo ademán de marcharse. Me voy. Mañana mismo dejo de venir al teatro y a ocuparme de vestidos, textos, escenario y todas esas cosas, comentó Tito a toda velocidad, y él sí que se volvió e inició su salida por la parte trasera del escenario, donde se encontraban. Tú! ¡Mentecato! ¡Por Castor y por Pollux! ¿Se puede saber qué clase de sandez estás diciendo? Que me marcho, que estoy cansado de este trabajo. Es mucho esfuerzo, nadie me agradece nada y se gana muy poco. Estoy prácticamente en la miseria y además la gente apenas le interesa lo que hacemos aquí. Más nos valdría subirnos al escenario con 10 flautas y un número de mimos. Al menos usted le saca beneficio, pero nosotros no sacamos nada. Rufo estaba rojo de ira, pero era hombre que sabía calcular sus acciones con respecto a las repercusiones económicas que éstas pudieran tener en el negocio. Tito Macio era un elemento interesante en el engranaje de la compañía. Igual podía organizar vestidos, pelucas, calzado para una obra, que supervisar el levantamiento de la escena o incluso actuar cuando era preciso. ¿Quieres más dinero? ¿Es eso? ¿Te puedo doblar el dinero que percibes ahora mismo? Tito meditó un instante, pero estaba demasiado decidido a alejarse de aquel mundo y ni aunque le quintuplicasen lo que cobraba podría llegar ni a la mitad de lo que había calculado que podría estar ganando como comerciante de telas. Y aunque así fuera, no tener un amo que te ordenara y te despreciara a partes iguales era un lujo que deseaba disfrutar. No, me marcho. Gracias por la oferta, pero llega demasiado tarde. Fue entonces cuando Rufo tradujo su ira en palabras que, si bien no pronunció muy alto, llegaron claras y precisas como dardos afilados a los oídos de Tito. Bien, pues si te marchas y me dejas tirado, despreciado, que sepas que recordaré bien lo acontecido aquí hoy. Algún día vendrás, oh sí, volverás, porque todos vuelven. ¿Crees que eres el único cansado de esta vida que se forja sueños de grandeza y me deja? Esto ya ha pasado antes y todos vuelven, arrastrándose e imploran que los vuelva a aceptar, y yo siempre digo no. No soy esencialmente rencoroso, pero devuelvo siempre con la misma moneda a la que me pagan. Ahora, lárgate de aquí y no vuelvas jamás. Y con estas palabras, Rufo se dio media vuelta y se alejó del lugar. Tito se quedó allí, solo, rumiando por unos instantes lo que Rufo había presagiado, pero sacudió al fin la cabeza y salió del escenario directo al mercado. Era una tarde suave y el viento fresco que subía desde el río apaciguó sus ánimos y la tensión vivida en la discusión con Rufo. Ante él, una nueva vida se abría. Este era su auténtico principio. Fin del capítulo 5.